Muchas bendiciones. Soy el profesor Marco Flores de el Instituto Bíblico en San Ignacio. Este es el curso que corresponde a la materia de hogar cristiano. Estamos en la temática que vamos a iniciar, los problemas en el hogar cristiano. Bienvenido y bienvenida a esta clase, esperando sea de mucha bendición. Vamos a estar compartiendo la diapositiva de esta materia. Hogar cristiano. Es el título de esta lección. Los problemas en el matrimonio. Algo bien importante a entender es que los problemas son parte de las relaciones interpersonales. Donde hay personas, hay problemas, porque cada persona piensa distinto. Más aún en el matrimonio. Todo matrimonio tiene unos conflictos, tiene problemas. La situación es cómo afrontar estos problemas. La Biblia nos dará muchas pautas para meditar en esto. El problema fundamental que enfrentamos en la relación matrimonial es la adaptación. Dos personas están tratando de adaptarse, están tratando de ajustarse uno al otro. Son dos personas con diferentes formaciones culturales, hábitos, costumbres, y van a convivir juntos. Adaptar esos dos comportamientos se necesita mucha sabiduría y humildad. Por lo tanto, cuando no hay esa disposición de adaptarse, es cuando surgen los problemas y conflictos. El problema fundamental que enfrentamos es la adaptación. ¿Cuáles son los efectos de los problemas matrimoniales? Estos pueden ser muy desastrosos. Hay consecuencias, marcan la vida de la persona en la relación matrimonial. Estos pueden ser enfermedades emocionales. También otra consecuencia es el abandono, cuando no hay disposición para arreglar los problemas, conlleva o hace un desenlace del abandono. El alcoholismo, algunos o algunas se refugian en la drogadicción e incluso otros matrimonios llegan al punto del divorcio. Es importante estudiar este tema porque las consecuencias son graves cuando no se sabe cómo lidiar, cómo tratar y trabajar estas áreas. Como mencioné, son dos personalidades distintas, dos caracteres opuestas que van a convivir, van a compartir juntos. Hay diferentes personalidades. Está la personalidad o el temperamento sanguíneo, está el temperamento colérico y está el temperamento melancólico. También el temperamento flemático. Son diferentes comportamientos, diferentes matices en cuanto a conductas que tiene cada uno. Y cada uno de estos, el hecho de ajustarse, el hecho de convivencia en la relación matrimonial, trae conflictos, trae esas asperezas que si no hay humildad y no hay amor, esto va a traer las consecuencias que mencionamos hace un momento. Por lo tanto, conozcamos un poco acerca de estos temperamentos. Antes, leamos el libro de Proverbios en el capítulo 16, versículo 32. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Proverbios 16, 32. Dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El proverbista está diciendo que es mucho mejor
aquel que tiene control, tiene dominio. En la relación matrimonial se debe de aprender a tener dominio, a controlarse su carácter, su temperamento. Hay circunstancias que hacen que usted grite, usted explote, que usted reaccione de forma agresiva. Pero es lo que la Biblia nos dice, es mejor el que tarda en airarse y es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el fuerte o que el que toma una ciudad. ¿Por qué es mejor? Porque ha sabido dominarse, ha sabido controlarse sus emociones, su temperamento, sus reacciones, y esto le permitirá vivir en paz consigo mismo y con las demás personas. Aquel que conquista una ciudad, aquel que tiene la capacidad de conquistar pueblos, pero no ha conquistado sus propios temperamentos. Son personas impulsivas, son personas agresivas, son personas que no miden lo que dicen. Hablan y después se quedan pensando en qué dijeron, cómo lo dijeron, pero ya están los daños emocionales que causaron por las palabras que dijeron. Entonces, el que tiene y conquista su propio carácter es mejor que el que ha conquistado una ciudad o que el que aparenta ser fuerte, porque ha tenido la capacidad de dominarse a sí mismo. Esta es la conquista que debemos de hacer. ¿Es importante esto en la relación matrimonial? Por supuesto. Hay circunstancias en las que su carácter o sus palabras quieren expresarse de manera violenta, agresiva, pero cuando usted tiene dominio de sí mismo y trata de que su carácter no lo haga explotar, se dará cuenta que la solución es mucho más fácil que hacerlo de manera brusca, agresiva, impulsiva. Cuando hay un buen carácter en dominio, habrá más espacio para poder solventar, solucionar los problemas. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 7. Leeré ese versículo y dice 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si alguien dice, es que yo no me puedo controlar cuando mi esposa o mi esposo hace tal cosa y a mí me disgusta, sí puede. La Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de poder. Se necesita poder para controlar su temperamento, para controlar sus palabras, para controlar su carácter. Entre más usted puede controlar su temperamento, menos conflictos se crearán en el hogar. No significa que usted no va a hablar o expresar lo que no le gusta, sino más bien la forma en cómo usted lo hará ayudará para que sea una, un ambiente más eh, agradable para tratar los asuntos. Eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Veamos las características de cada uno de estos caracteres en los que hemos mencionado. Por ejemplo, el carácter, el primer carácter que vamos a ver es el temperamento, ah, el colérico, el temperamento colérico. Veremos las virtudes de este temperamento, los aspectos que le caracterizan a este temperamento.
como también los diferentes comportamientos que hay. Iniciemos con el sanguíneo, luego veremos el colérico. Para que usted pueda identificarse a sí mismo, ¿qué tipo de temperamento tiene usted? El temperamento sanguíneo. Esta persona es cálida, alegre, jovial, vivaz. Obra más basándose en las emociones, no por sus reflexiones. El de temperamento sanguíneo. Le gusta estar con otra gente, le encantan las fiestas, eventos sociales. El de temperamento sanguíneo es aquella persona que cuenta con un sinfín de historias dramáticas. Siempre tiene algo que decir, aunque a veces sin pensar antes de hablar. Esta persona flemática es bastante receptivo e impresionable. Esta persona da la impresión de ser más seguro de lo que es en realidad. Aparenta seguridad, pero no lo es tanto. Muchas veces esta persona de carácter de temperamento sanguíneo es inquieto, indisciplinado y emocionalmente explosivo. El sanguíneo. Estas son características del sanguíneo. Veamos el temperamento colérico. El temperamento colérico, esta persona es fogosa, activa, de voluntad recia y de genio vivo. También es muy práctica, es muy independiente y terminante. No tiene ningún problema en tomar decisiones por sí mismo. Si usted se lo permite, hasta puede tomar decisiones por usted. Esta persona de temperamento colérico es un individuo que personalmente identifico como uno de los arranque automático. No necesita que nadie le estimule. Es lo que acostumbramos llamar una persona líder nato. Parece que nunca le faltan ideas, planes y ambiciones. No es muy afectado tampoco por lo que los demás puedan pensar, ni por las adversidades. Al lado negativo, el individuo colérico es poco compasivo. Le cuesta ser compasivo. Tiende a ser dominante. Le aburren los detalles. No le encantan las artes. Hay dificultades en vivir con don colérico por ser de carácter turbulento, impetuoso, autosuficiente y muchas veces hasta cruel. Este es de temperamento colérico. Tiene sus virtudes y sus desventajas, debilidades. Veamos el otro temperamento, el temperamento melancólico. Esta persona lo quiere hacer todo a la perfección. Esta persona de temperamento melancólico es sensible emocionalmente, pero está muy dispuesto a sacrificarse para lograr alguna meta. Tiende a ser introvertido y su humor es variable porque las emociones lo dominan. Es una deficiencia. Esta persona de temperamento melancólico le es muy difícil hacer amigos, aunque con aquellos que son sus amigos es muy fiel. No obstante, anhela ser querido por la gente. Es de aquellos individuos que espera que otras personas le saluden primero. La persona melancólica es muy responsable, tiende a ser desconfiado, tiene una gran capacidad analítica y fácilmente detecta los obstáculos o peligros en algún proyecto o meta. Esta persona melancólica le cuesta tomar decisiones e iniciar nuevos proyectos, pero una vez tomada la decisión, persiste hasta completar bien la tarea. Entre sus defectos están el ser pesimista, es crítico, egocéntrico, sensible y vengativo. Son debilidades. El individuo melancólico tiene dificultades para adaptarse emocionalmente a la vida. Tiende a sufrir la depresión, temores infundados, complejos de culpa exagerados y complejos de persecución. El temperamento flemático. Veamos las características de este temperamento. Este individuo es equilibrado y sereno.
No expresa extremo de emoción, aunque siente las emociones con más intensidad de lo que aparenta ser el caso. Esta persona flemática evita mezclarse en los problemas ajenos, goza de la vida y muy pocas veces se irrita. Le gusta estar con otras personas y como consecuencia tiene abundancia de amigos. Esta persona flemática es raro que revele sus verdaderos sentimientos. Esta persona tiene la muy útil capacidad de ser meticuloso. Los defectos de esta personalidad incluyen la falta de motivación y la pereza que resulta de lo mismo. No tiene motivación, es indeciso y tiene temores dentro de sí. ¿Cuáles son algunos problemas de estas diferencias de temperamento en el matrimonio? Bueno, espero que haya notado que cada uno de los cuatro temperamentos tiene aspectos positivos, pero también negativos. Durante el noviazgo generalmente notamos únicamente los aspectos positivos, no los negativos. Pero al pasar la luna de miel y despertar a la realidad de la vida, empieza a darse cuenta de todo el temperamento de su cónyuge. Muchas veces la sorpresa puede ser muy chocante y desagradable y se sienten hasta defraudados. A veces les parece que realmente no conocen a la persona con quien están casados. Parece ser otro. Entonces comienzan los llamados conflictos de personalidad. En realidad lo que está sucediendo es que las debilidades anteriormente desconocidas son causa de irritación para la vida matrimonial. Para superar estos problemas necesitarán la ayuda de Dios, una actitud humilde de adaptación, una comunicación. El periodo crítico para esta adaptación se encuentran aproximadamente los primeros 3 años de la vida matrimonial. Eh, la adaptación. ¿Cómo adaptarse? Ya vimos las características de este tipo de temperamentos. La adaptación temperamental. ¿Cómo adaptarse? ¿Cómo acoplarse uno al otro? Bueno, primero, ambos deben practicar la confesión de pecado cuando se ofenden. Santiago 5:16 nos manifiesta este principio. Si usted se equivocó como esposa o esposo, pida perdón. Este es un paso importante para ir adaptándose. El orgullo no nos permite, la soberbia no nos permite reconocer. A veces no queremos doblegar, aunque en nuestro interior sepamos que nos equivocamos, pero no queremos doblegar. Pensamos que la otra persona va a aprovechar nuestra confesión de reconocer en que nos fallamos. Pero si usted quiere mantener una buena relación en medio de un conflicto, reconozca en qué se equivocó, qué hizo mal para que sea un paso importante en la solución de los conflictos. En este momento de adaptación temperamental, debe hacer el esfuerzo de no provocar conflictos. Trate de mantener la calma, la paz en la relación matrimonial. Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. ¿Y qué más? Estar en paz con la esposa. ¿Y qué más importante que estar en paz con el esposo, que es el que provee? La esposa, que es la que nos atiende. Entonces, ¿por qué mantener guerra con la persona que me atiende, con la persona que me provee? Eso no es conveniente. Usted está peleando con aquel con el cual le está aprovechando la alimentación o aquella que le está atendiendo cuando usted llega de su trabajo. Entonces hay que hacer las paces. ¿Verdad que le ha tocado hacer paces con su jefe? Si a veces su jefe le ha ofendido o un compañero ha hecho algo que a usted no le agrada, ¿por qué usted sí tiene la capacidad de pasar por alto o ignorar aquellas cosas? Bueno, porque es un ambiente laboral y usted necesita del empleo.
A veces en la relación matrimonial también debemos de hacer el esfuerzo en cuanto dependa de ti. No espere que la otra persona, tú tienes que tomar la decisión. Usted tiene que tomar la iniciativa de no provocar conflicto. Usted dirá, bueno, pero es que yo no los provoco. Él, recordemos que en la primera parte vimos, tenga dominio, tenga dominio. Si la otra persona es impulsiva, entonces usted tranquilo o tranquila, baje la guardia, no hable, piense con calma y después trate el asunto. Recuerde que hay temperamentos que se están adaptando y se necesita mucha sabiduría. Por ejemplo, cuando usted hace se le llama un overhaul o un ajuste a un vehículo que ya está marchando mal o compra un vehículo nuevo. Usted no agarra de un solo el vehículo y le pone a 120 kilómetros por hora. Según las indicaciones del fabricante, es que usted poco a poco va a ir desarrollando ese vehículo. No le va a poner 100 kilómetros por hora en el primer momento que lo compra, ¿no? Porque se le va a dañar las piezas. Bueno, ¿por qué no en la relación se hace lo mismo? Los primeros kilómetros o los primeros años de matrimonio, sea comprensivo, trate de ir ajustando, no espere correr los primeros años, sino que poco a poco, despacio. La adaptación al modo de pensar de su cónyuge. Mire, su esposa tiene una forma de pensar, yo tengo una forma de pensar como esposo, todos tenemos diferentes formas de pensar, dependiendo de cómo hemos sido creados, nuestra cultura, nuestra familia, patrones de conducta aprendidos en casa, enseñados en el ambiente donde hemos crecido. Entonces, desarrollamos un criterio personal acerca de la vida, acerca de las finanzas, acerca de las actividades sociales, acerca de los suegros. ¿Cuáles son los criterios de cada uno en esas áreas que estoy mencionando? Por ejemplo, en el área de las finanzas. ¿Cómo ha sido creado aquella persona, su esposa? ¿En qué ambiente se crió? ¿Era una persona independiente que manejaba sus propios recursos? ¿O era una persona que dependía de sus padres financieramente? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el sistema de finanzas que esta persona trae? Entonces, usted trae otro sistema de finanzas. Entonces, ahí es donde hay que ponerse de acuerdo para que no hayan conflictos en esa área. En cuanto a los amigos, usted sabe que su esposa viene con un círculo de amistades. Su esposo viene con un círculo de amistades. Entonces, deben de ponerse de acuerdo cómo van a tratar de convivir o ponerse de acuerdo en estas áreas, las amistades que cada uno de ustedes tienen o las actividades sociales, cumpleaños, ir a actividades de graduación donde puede acompañar usted como esposo. Algunas veces los varones, esposos, a veces somos menos dispuestos para ir a ciertas actividades sociales, que una graduación, que una actividad familiar. A veces preferimos quedarnos en casa. Bueno, recuerde que ahora usted está casado y su esposa pues también tiene algunos pensamientos respecto a esas actividades sociales. Quizás su esposa era una persona muy dinámica, que le gustaba estar en actividades sociales, compartiendo con sus amigos o con sus amigas o con la familia, y ahora usted es parte de esa relación y usted ahora es involucrado a participar en esas actividades. Entonces, ahí donde usted debe ir compaginando, ¿verdad? Poniéndose de acuerdo. Si usted le dice, no, es que a mí no me gustan esas cosas, es que yo no fui criado de esa manera, entonces va perdiendo ese tiempo de convivencia que podría ir uniendo cada vez más esa relación. Otra área es en cuanto a los suegros.
sea, ella viene a una relación matrimonial, pero tiene a sus padres. Usted viene a una relación matrimonial como esposo y tiene a sus padres también. Entonces, ¿cómo ha sido esa interacción suya con sus papás, con su mamá? Y recuerde que ahora usted se está separando, hoy está usted formando un hogar y usted tiene que aprender que ahora su importancia de atención ya no son exclusivamente para sus padres, ahora es su esposo. Igualmente, el esposo debe entender cuál es el criterio o la forma en cómo ella se relaciona con sus papás. Y usted debe de aprender a relacionarse con ellos. Hay esposos que llegan al punto en que no, yo a sus suegros ni los puedo ver. No puede ver a sus suegros y son los padres de su esposa. Y hay esposas que para no tener conflictos ceden y le permiten a su esposo que no mantenga ningún tipo de relación con sus suegros. Eso no es correcto, porque son parte de la familia y bien o mal, sea como sean los suegros, pues son sus suegros, son los papás de su esposo, son los padres de su esposa y debe aprender a relacionarse, a convivir. No significa que son ellos los que van a tomar control de la relación matrimonial. No significa que son ellos los que están tomando decisiones en su relación matrimonial, pero tampoco que usted se va a aislar. ¿Cómo se siente su esposa que usted no se relacione con los papás de ellas? ¿Cómo se siente su esposa o su esposo que usted como esposa no se relaciona con los padres de él? ¿Verdad? Lo mismo debe de entender esa relación. ¿Qué factores, qué factores espirituales en la adaptación nos ayudan? ¿Cómo podemos combinar? ¿Cómo podemos, o sea, cómo podemos lograr esa adaptación? Bueno, practicar la enseñanza bíblica en el hogar. Lean la Biblia juntos. Ser fieles como familia, si tiene hijos, con sus hijos también, en la iglesia. Sean fieles. Y hay que aprender a perdonarse unos a otros, ¿verdad? Hay que aprender a perdonarse. Estas son aspectos muy importantes. Mire, hay etapas muy críticas en la relación matrimonial. ¿Cuáles son esas etapas críticas? Una de las etapas críticas es el primer año de matrimonio. El primer año se están ajustando las piezas, conducta, criterios, costumbres, están ajustándose. Antes usted vivía quizás aparte, solo, en su cuarto, usted tenía como le gustaba, arreglado o no arreglado. Ahora está con alguien en su cuarto y ella tiene una forma en cómo quiere ver el cuarto. Quizás usted como varón, pues se levantaba, no arreglaba la cama. Ahora está su esposa y él está diciendo arreglar la cama. Bueno, el primer año de matrimonio es el tiempo de adaptación en costumbres y formas de convivencia. ¿Cuál es otra etapa crítica en la relación matrimonial? Cuando nace el primer hijo. ¿Por qué? Porque hay un tercero a quien hay que dedicarle tiempo. Y cuando no se sabe equilibrar el tiempo, esto puede afectar la relación matrimonial. ¿Cuál es otra etapa crítica? Cuando los hijos entran a la adolescencia. Ya los hijos se vuelven un poco más desobedientes, más rebeldes, más exigentes, y esto crea separación muchas veces en la disciplina. ¿Cómo los vamos a disciplinar en la etapa de la adolescencia? ¿Cuál es otra etapa crítica? Bueno, cuando los hijos se van del hogar, ya usted queda solo, sus hijos hacen su hogar, sus hijos se fueron a estudiar a otro estado, a otro país, etcétera. Entonces, esa es otra etapa. Antes convivía juntamente con todos ellos, ahora quedan los dos, ya más adultos, más desgastados físicamente, así que es otra etapa crítica. ¿Cuál es otra etapa crítica en la vida matrimonial? Cuando hay enfermedades prolongadas o enfermedades crónicas, uno de los dos tiene que atender a su cónyuge, estar pendiente, ya no pueden realizar actividades como antes porque hay una enfermedad, hay una situación física que les impide. Esta es una etapa crítica. Y otra etapa crítica es la época de la menopausia. No olvide que ese es un proceso natural, pero si no hay comprensión puede causar
muchas dificultades. Así que, estimado hermano y hermana, que Dios nos bendiga y nos ayude a ser esposos comprensibles y que los problemas que enfrentemos los sepamos solucionar con la ayuda de nuestro Dios. Muchas bendiciones.